programa, les recordamos que esta es una transmisión en vivo. Por lo tanto, si alguno de mis compañeros o yo se nos sale una carcajada, tomen en cuenta que por favor esto no es a propósito y que vamos a intentar lo mejor que podamos. O si también nos sale algo mal, por favor sean abiertos a problemas. Muchas gracias. Y ahora, bienvenidos a nuestro show Alrededor del Mundo con su anfitrión Claudia Rojari y mis compañeros Jorge y Guillermo. Ellos son expertos de la cultura romana y eso es precisamente lo que le vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la región geográfica. El Imperio Romano, como ustedes sabrán, es uno de los imperios más grandes del mundo. Por lo tanto, ocupaba mucho espacio del continente europeo. Esos espacios incluyen la península ibérica, Francia, Bélgica, parte de Germania, Inglaterra, los Balcanes, Turquía, Siria, Palestina, Israel, Arabia, Jordania, Egipto y el resto del norte de África. Bueno, ahora pasaremos a Guillermo con la historia. Muchas gracias, David. Les hablaré sobre la historia. La leyenda cuenta que Roma se fundó por Rómulo y Remo, unos hermanos que al ser abandonados por sus padres fueron encontrados por una loba que los crió. Ellos después, al ser adultos, fundaron la ciudad. Bueno, la realidad es que un grupo, conocido como los etruscos, llegó a la vieja Italia, donde se asentó y formó las bases de la civilización romana. Al ser conquistado por los romanos los etruscos, se formó una monarquía en el 753 a.C. Después de un tiempo se formó la República Romana, que fue en el 509 a.C. La república se basó en las ideas democráticas de los griegos, como casi toda la cultura romana, ¿no? Durante el tiempo de la república se endurecieron un par de guerras que debilitaron mucho el gobierno, tanto que tuvieron que elegir un dictador para que los guíe. Julio César fue el elegido. Después de ver que el gobierno de una sola persona realmente funcionaba, dijeron que esto debería ser el gobierno que tenía que ser adoptado, por lo que César puso a su sobrino Augusto como el siguiente emperador, después de su muerte. Augusto hizo que el imperio entrara a un periodo conocido como la Pax Romana, que se caracterizó por prolongados tiempos de paz y grandes desarrollos intelectuales. Después de un tiempo, el imperio se vio debilitado por malos emperadores e invasiones barbáricas. Teodosio, un emperador, decidió separar el imperio en Oriente y Occidente, con las capitales siendo Constantinopla y Roma respectivamente. El imperio de Oriente fue el que avanzó después de la división, ya que el de Occidente cayó en 476. Ahora hablemos un poco de los datos sociodemográficos. El profesor Kenneth W. Hall de la Universidad Tulane de Nueva Orleans estima que en el siglo IV la población del Imperio Romano era de aproximadamente 56 millones de personas. En la parte occidental se encontraban unos 22 millones de personas y en la oriental, aunque abarcaba un poco de menos espacio, había unos 34.5 millones. Tenemos que tomar en cuenta que esto es en el siglo IV, cuando el imperio ya perdía mucho territorio y muchos soldados por las guerras contra los bárbaros. Ahora, mi compañero Virkov nos contará sobre la economía. Bueno, me acaban de informar que Virkov no está aquí, por lo que tendré que leerlo yo. Disculpen la molestia. Disculpen la molestia, sí. Muy bien, sí. Las actividades económicas principales eran la agricultura, en la que se sembraba el trigo, uvas, olivas y leguminosas. El intercambio con el exterior, el trabajo manual, la artesanía, la fabricación de utensilios y la minería eran otras actividades económicas sumamente importantes. Las monedas utilizadas como, moneda eran el sestercio, el sólido bizantino y el áureo. Ahora pasaremos al idioma. Jorge nos hablará un poquito de él. Muchas gracias, Guillermo. Actualmente se sabe que hubo más de 60 lenguajes en el territorio que alguna vez formaron el Imperio Romano. La mayor parte de las lenguas en la parte europea del imperio eran lenguajes indoeuropeos, de los grupos anatolio, celta, germánico, greco-armenio e itálico. Los lenguajes hablados más comunes fueron el latín y el griego. El latín se deriva de una zona geográfica en la península itálica donde se desarrolló Roma. Adquirió gran importancia con la expansión de Roma.
y fue la lengua oficial del imperio en Europa y África, junto con el griego. Los romanos abarcaban un área tan grande que había muchos idiomas diferentes. Y ahora la religión. Los romanos practicaban una religión politeísta que copiaron de los griegos. El culto a una religión diferente a la del imperio estaba prohibido y condenado. Muchos emperadores romanos exigieron un culto personal como si fueran dioses. Esta práctica comenzó a partir del gobierno del emperador Julio César, con su crecimiento en el siglo IV. El cristianismo se volvió la religión oficial del Imperio Romano. El emperador Constantino la legalizó y la práctica del politeísmo fue abandonada. Pero para conseguir esto, tuvieron que morir muchos cristianos. Ahora pasaremos con el compañero David en tradicionales. Bueno, ¿a quién no les gustan las fiestas tradicionales, no? Yo creo que a todos ustedes les gusta pasar... Es una parte muy importante de la cultura. Bueno, eso no ha cambiado durante la historia. Y eso que la fiesta nacional más interesante de los romanos es el día de la fundación de Roma, que se celebra anualmente el 21 de abril. A veces el festejo dura varios días. Durante la fiesta tiene lugar un montón de actividades culturales y ceremoniales. Así, cada año eligen a la diosa de Roma, cuyo título lleva la ganadora del concurso de la belleza. Uno de los papeles principales de esta fiesta pertenece a las vestales, muchachas en la imagen de representantes de la diosa romana, Vesta, las cuales controlan el cumplimiento de las tradiciones antiguas. Discúlpenme. Durante la fiesta, ellas deben velar por el fuego sagrado, que según la leyenda es la encarnación de la diosa Bet. Durante el festejo, los viajeros pueden observar las actuaciones teatrales que están dedicadas a las importantes... discúlpenme otra vez, a los importantes acondicionamientos históricos. Las actividades principales tienen lugar cerca del templo de Hércules. Este festejo está relacionado a la tradición politeísta, pero después, cuando se convirtió el imperio al cristianismo, se empezaron a seguir las tradiciones de esta religión. Ahora veremos las manifestaciones literarias con mi compañero Guillermo. Muchas gracias. Pero creo que cabe mencionar que nosotros hemos adoptado mucha nuestra literatura, conseguido muchas de nuestras ideas literarias de los romanos. A mí personalmente me fascina la literatura, por lo que me gusta mucho hablar de ella. La literatura romana empezó a surgir en el siglo III a.C., más o menos, cuando la literatura griega ya llevaba casi 5 siglos produciendo obras, lo que causó que la literatura romana se inspirara mucho en esta. Es decir, que se inspiró, decir que se inspiró en ella tal vez haga que le quitemos un poco de mérito, pero esto no es el caso. La originalidad de la literatura latina es lo que nos dio básicamente la literatura europea de hoy en día. Había muchos temas como la comedia, la tragedia, había epopeyas y muchas otras obras. La literatura latina se divide en las siguientes épocas. La época arcaica, que fue desde el comienzo hasta el siglo 100 a.C., la época clásica, que fue del 100 a.C. hasta la muerte de Augusto en el año 14 después de Cristo, la época postclásica, que fue del 14 al 200, la época tardía, que fue del 200 hasta el fin del imperio, más o menos en el 500. La influencia de esta se extiende hasta el medioevo, pero eso ya no contaría como del imperio romano, por lo que no tiene que ver con nuestro tema. Se considera que la Eneida, una epopeya escrita por Virgilio en el siglo I a.C., es una obra muy importante que trata sobre la guerra de Troya y la fundación de Roma. Se dice que Augusto le encargó a Virgilio escribir una historia para darle un origen mítico al imperio y glorificarlo. Ahora pasemos a la parte favorita de muchos, la música.
En realidad, Roma no aportó mucho a la música griega, ya que, aunque conquistaron sus territorios, la cultura griega siempre fue más importante. Eso sí, los romanos adaptaron la música griega, a su propio carácter. Parece que el Estado o los propios mandatorios romanos no estaban muy de acuerdo en valorar la música. Algunos la condenaban y decían que había que tocar poco y con moderación. Tal es el caso de Tulio Cicerón. Ahora pasemos a la sección final, la vestimenta, con nuestro anfitrión, David. Muchas gracias. La túnica era la vestimenta de los más pobres, una pieza de lana o lino atada a la cintura por un cinto. Como calzado, los romanos usaban sandalias, que yo creo que son de los zapatos más cómodos, si están de acuerdo. Y más comunes, Sí, claro. popularizados por ellos. Claro que sí. Las sandalias romanas consistían en piezas de cuero que mantenían buena parte de los pies al aire. Las sandalias militares, que son completamente diferentes a una sandalia regular de vestimenta, tenían la particularidad de que llevaban resistentes clavos en la suela. En las zonas más frías se usaban junto con la túnica, pantalones, capas y botas. La toga romana era una prenda que solo podían llevar los ciudadanos. Normalmente de color blanco, los ciudadanos romanos se envolvían el cuerpo con ella y dejaban que colgaba del hombro. Los senadores romanos se distinguían del resto de ciudadanos en el que el borde de sus togas era de color morado. La ropa de las mujeres romanas consistía en una estola, túnica larga que se llegaba hasta los tobillos, que se ponían sobre una túnica básica. Sobre la estola vestían la palla, una especie de manto o velo ligero de variados colores. La palla tenía forma rectangular, mientras que la toga tenía forma semicircular. Los ciudadanos más ricos vestían prendas hechas con telas de seda o algodón traídas de la India o China. La forma que tenían de peinarse los romanos fue evolucionando a lo largo del tiempo. En los inicios de la República, los hombres llevaban barba y las mujeres el pelo atado como en un moño. Posteriormente, los hombres empezaron a afeitarse la barba y las mujeres llevaron el pelo con trenzas o rizos. Las mujeres romanas se teñían el pelo de color negro, rubio, rojo u otros colores. El color incluso llegó a tener un significado simbólico respecto a la persona que lo llevaba. Como accesorios, los romanos usaban el fibulae, broches que permitían mantener la ropa fija en el hombro y anillos. Y las romanas, además de diademas para el pelo, llevaban pendientes, brazaletes y otros materiales. También utilizaban collares. Claro que sí, los collares era algo muy importante. Siempre la llenaban de cosas exóticas. También. Para enseñar su riqueza. Claro que sí, eso también depende de tu grupo social, ¿no? Sí. Que por cierto había muchas divisiones en los grupos sociales de Roma. Muy bien. Bueno, para concluir, esta ha sido una de nuestros programas semanales. Métanse a nuestra página de internet www.alrededordelmundo.com.mx, donde pueden saber más alrededor de su anfitrión y de mis huéspedes. Bueno, esto fue todo por el programa de hoy. Les doy las gracias a los dos huéspedes. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, Creo que también tenemos que enseñarle a los huéspedes nuestra música semanal. Como hoy cubrimos el Imperio Romano, al final del programa vamos a ponerles un poquito de la música romana. disfruten. Disfruten. Y nos vemos la siguiente semana en Alrededor del Mundo.